Esta mañana algo en su corazón, algo de parte de Dios. Y yo quiero que pueda abrir su Biblia ahí en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Y fíjense que yo le decía al Señor, Señor, dame una palabra, dame algo para poder compartir con tu iglesia después de tanto tiempo, después de un buen tiempo que hemos tenido de no vernos, de no estar juntos, pero sobre todo con la expectativa de lo que hoy implica para nosotros el volvernos a reunir. Pero fíjense que yo escuchaba también a mi pastor, al pastor Javier, predicar un día acerca de cómo ha pasado el tiempo y cómo lo hemos aprovechado o cómo lo habremos desaprovechado. Y entonces llamaba la atención para mí en lo particular de que muchos estábamos con el deseo de volver y añoramos o deseamos quizás volver a la normalidad. Pero yo siempre me he hecho esta pregunta: ¿a qué cosas de la normalidad valdría la pena regresar? ¿Valdría la pena volver a como estábamos exactamente antes de que empezara todo esto? ¿O habrán algunas cosas que vale la pena mejor que queden como estuvieron y que ahora hayan cambios en nuestra vida? Entonces para mí era importante también considerar esto. Yo le decía: Señor, dame una palabra que pueda bendecir a tu iglesia, para poder transmitir algo, para poder tener un rema, para poder tener algo, cómo empezar a regresar. No voy a decir a este término que quieren utilizar ahora, una nueva normalidad, porque esto no es una nueva normalidad. Yo diría que esta es una manera en la cual el Señor nos ha tratado a cada uno en lo individual, pero también como iglesia. Pero también, mis amados hermanos, algo tendríamos que haber aprendido de todo esto. Ahora, miren, yo le quise titular a esta prédica: Hoy es el día. Y fíjense que leamos primero lo que dice la escritura. Dice: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Después de eso, dice, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos, dice, en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Orémosle al Señor esta tarde o esta mañana. Padre bueno, que estamos, Señor, reunidos en tu nombre esta mañana delante de ti. Queremos suplicarte, Padre, que por favor nos hables a través de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo. Señor, que la palabra que va a ser predicada esta mañana encuentre lugar, encuentre cabida en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, sea como una semilla, sea también como una espada, sea también como un martillo, Padre. Que tu palabra, Señor, encuentre en nosotros un receptor, y que la lluvia de tu Espíritu Santo traiga, Señor, ese rocío, esa agua, Señor, para que fructifique. Que sea, Señor, como una planta que crezca, que florezca y que dé frutos al 100 por uno. Que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito por la cual ha sido enviada. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, amén y amén. Fíjense que yo quiero que tenga ahí en su Biblia ese pasaje, Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Y fíjense que a mí me llama la atención, mis amados hermanos, varias cosas. Entre todas ellas, dice que era una costumbre que tenían, que llegaba alguien y llegaba a leer el rollo, le pasaban el rollo, y entonces él lo abría y empezaba a leerlo. Ahora, me llama la atención poderosamente que dice que era una costumbre. Probablemente antes del Señor alguien más lo hizo. Antes del Señor habían quizás personas que estuvieron dedicadas a este menester, en recibir el rollo, y quizás coincidieron más de alguna vez en leer el mismo pasaje. Isaías, eso era lo que estaba en ese rollo cuando le llevaron al Señor
también la escritura. Y él la abre y la empieza a leer. Ahora, a mí también, mi amado hermano, me llama poderosamente la atención varias cosas del pasaje. Número uno, el Señor les menciona 5 cosas por las cuales Él está ahí. Y les dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí para 2 puntos. Y les menciona 5 cosas. En pocas palabras, mis amados hermanos, el Señor les estaba diciendo: Nazaret, hoy el poder de Dios está a tu disposición. El poder de Dios está disponible para que tú puedas tomar de Él lo que quieras. Por lo menos de esas 5 cosas, si tú estás necesitando algo, tómala, porque hoy es tu día. Estoy hablando de lo que sucedió en ese momento, en ese preciso instante, en lo que el Señor estaba leyendo la Escritura. Porque si se da cuenta, Él termina, después de leer, y termina diciendo: hoy, este día, hoy se ha cumplido esta Escritura. Ahora, mi amado hermano, yo le puedo decir entonces, basado en esto que estoy leyendo, que hay un momento, hay un instante, hay un día donde nosotros podemos decir que hay un hoy para nosotros. Hay un hoy para nosotros. De repente, yo no sé si va a ser el día de hoy. De repente yo no sé si va a haber un día próximo, o si ya fue, o yo no lo sé, yo no te lo puedo decir. Porque cada uno de nosotros debe de saber cuándo es el hoy para nuestras vidas. Nazaret tenía su hoy en ese pasaje de la Escritura. Y ellos, el Señor les estaba diciendo: hoy, Nazaret, hoy es tu día. Hoy es el día que yo traigo a disposición de todos ustedes estas 5 cosas. Lo que tú desees de esto, tú puedes tomar. Ahora, mis amados hermanos, yo pienso algo. En base a esta Escritura, el Señor también a nosotros se nos va a presentar en un momento determinado y nos va a decir: hoy es tu día. Pueda que sea hoy precisamente. Mire, fíjense que yo cuando le decía al Señor: Señor, dame una palabra, dame algo para poderle compartir a tu amada, a tu iglesia. Usted mejor que nadie ha sido testigo de cómo hemos venido, cómo hemos venido caminando, y cómo el Señor nos ha traído en diversas situaciones, como iglesia, como familias, en lo particular. A cada uno nos ha traído el Señor durante un proceso en el cual hemos venido. Ahora, la última vez que usted y yo nos vimos, que fue el 15 de marzo, estábamos dentro de un templo. ¿Sí o no? Estábamos un domingo, 15 de marzo, me acuerdo que les dije yo: hermanos, si las cosas cambian, quizá ya no vamos a podernos ver el próximo domingo, pero de repente nos vamos a poder juntar en mi casa. ¿Qué? Ni en mi casa, hermano, nada, no se pudo. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Entonces, fíjense que yo bien recuerdo ese momento. Ahora, mire cómo estamos ahora, 6 meses después. A la intemperie, gracias a Dios protegidos de la luz del sol. Mire bajo qué condiciones. Cuando usted y yo tal vez hubiésemos imaginado que íbamos a tener que usar un tapabocas. Cuando usted y yo tuvimos que imaginar tal vez de que íbamos a tener que estar en estas condiciones. Nadie. Yo creo que nadie lo previó, nadie lo dijo, nadie lo pudo haber avisado con anticipación y decir: en tal tiempo, en tal época, en tal año, tales fechas, esto es lo que va a pasar. No. Ahora, note que de alguna manera nosotros veníamos en una costumbre en que ya teníamos que el domingo es el día del Señor, el domingo vamos a ir a la iglesia, el domingo es el día de descanso, el domingo es el día donde vamos a ir a la iglesia, vamos a asistir, vamos a ir a darle tiempo al Señor, vamos a dedicarle un tiempo a Dios. Gloria a Dios, está bien, pero fíjese, yo puedo ver que aquí dice: la costumbre era, dice, que le llevaban el rollo al Señor para que Él lo leyera. Pero resulta, y no fue casualidad, resulta que ese día el Señor escoge ese pasaje de Isaías y les dice, después de que termina de leer, y les dice: hoy es el día. Hoy es el día. Repito,
pueda que entonces hoy, para alguno de ustedes, yo no lo sé, solo el Señor te lo va a confirmar y te lo va a poder decir: hoy es tu día. Pastor, ¿y hoy es el día de qué? Bueno, a Nazaret le llegó el tiempo donde ellos pudieron haber tomado lo que ellos estaban buscando, lo que ellos estaban necesitando. Fíjense que el Señor les dijo 5 cosas. Yo vine y les dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ungió para anunciar el Evangelio a los pobres, para libertar a los cautivos, para recuperar la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable. 5 cosas que Nazaret estaba necesitando, porque de otra manera les hubiera dicho: les traigo 6, no, eran 5. Número de misericordia, les estaba extendiendo la misericordia, les estaba diciendo: yo conozco tu necesidad, te traigo estas 5 cosas hoy, esta mañana, porque hoy es tu día. Ahora, yo le preguntaría, si yo le hiciera esta pregunta, le dijera: ¿sabe qué? El Señor ha dicho que hoy es tu día. A ver, le voy a repetir la pregunta. Si yo le dijera: el Señor ha dicho que hoy es tu día, ¿qué le pediríamos entonces nosotros al Señor? ¿Qué le diríamos? Si usted, por ejemplo, está necesitando algo de estas 5 cosas, ¿qué le pediríamos al Señor? ¿Qué le diríamos? A ver, mire, Salomón tuvo la oportunidad porque se le presentó el Señor y le dijo: me has agradado, has hecho diferente a lo que tu padre David hizo, me has agradado, pídeme lo que tú quieras, pídeme lo que tú desees. Y usted sabe lo que pidió Salomón. Pidió dinero, ¿verdad? Pidió sabiduría. Entonces le dijo: me has todavía agradado más con lo que estás haciendo, porque no estás pidiendo nada para ti, sino que estás pidiendo sabiduría para guiar a mi pueblo. Te la voy a dar como nadie antes se le ha dado tal sabiduría. Ahora, mi punto es, mi amado hermano, que fíjense que tremendo sería que el Señor venga y le diga a uno de nosotros: hoy es tu día. Hoy es tu día de oportunidad. Hoy yo te voy a dar lo que tú me estás pidiendo. Ahora, fíjense pues, para mí, créanlo, no fue casualidad que este fue, como dicen en mi país, la tercera la vencida. Hubieron intentos de reunirnos y no sucedía. La primera vez que lo intentamos, volvieron a cerrar las iglesias y no se pudo. La segunda vez que lo intentamos, usted sabe, se nos vino todo este humo tan tremendo que nos impidió el podernos reunir. Y la semana pasada, usted sabe por qué razones no nos pudimos reunir. Pero hoy, entonces yo le decía al Señor: Señor, ahora te entiendo. Hoy es el día. Hoy es el día, mis amados hermanos. No fue la semana pasada, ni la antepasada, ni cuando nosotros tal vez lo planificamos, ni cuando nosotros tal vez ya teníamos todo y el último minuto, el último día, en el último momento, el Señor dijo: no, porque no es todavía el día. Pero hoy, y los que estamos aquí, amén. Amén. Hoy y los que estamos ahora aquí. Amén, aleluya. Muchos pudieron haber estado también ahí en Nazaret, pero no fueron. Y no estoy diciendo nada de los que no pudieron, cada uno tiene razones poderosas. Y estamos los que estamos ahora aquí. Entonces yo te vengo a decir de parte de Dios que hoy puede ser tu día. Hoy puede ser el día de la oportunidad en la cual el Señor se te presente y te dice: pídeme lo que tú desees. Ahora, fíjense pues, eso por un lado. Ahora, dentro de las cosas, mi amado hermano, que yo puedo también entrar a ver en este pasaje, dice que cuando el Señor empieza a leer el rollo y después termina de leerlo, dice que la gente que estaba alrededor de él se le quedaban viendo y decían, como dicen ahí en El Salvador, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué hombre! ¿Cómo habla? ¡Qué palabra más tremenda la que nos acaba de leer! ¿Y quién es? Viéndolo bien, este es Jesús, ¿verdad? Este es el hijo de José, del carpintero. ¿Sí es él?
Sí, Él es. Ay, Dios, pero es que no lo habíamos escuchado predicar, no lo habíamos oído hablar. ¿Por qué palabra más tremenda la que acaba de dar? Y todos dicen que empezaron a dar aprobación de Él. Usted lo puede leer ahí en el pasaje. Dice que todos empezaron a hablar bien de Él. Ahora, pero llega un momento en el cual el Señor sigue compartiendo. Después de que cerró el rollo, lo entregó al asistente. Dice que entonces Él empezó a hablar. Él empezó después a predicar la palabra. Él no solo leyó la palabra, sino que después les empezó a predicar. Pero usted puede ver que dice que después las personas que habían dado su aprobación, después también lo que empezaron a hacer fue que empezaron a ponerse molestos contra Jesús. Empezaron a hablar de Él y empezaron después a quitar aquella aprobación que habían dado. Y empezaron a decir, bueno, ¿y por qué nos está hablando así como nos está hablando? ¿Por qué nos está diciendo todo lo que nos está diciendo? Entonces, nóteme, amado hermano, que para mí fue tremendo también empezar a ver qué fue lo que les dijo, que enardeció al pueblo que estaba alrededor de Él escuchándolo, de tal manera que dice la Biblia, dice en el pasaje, en el 28, el mismo capítulo, en los versículos del 28 al 30, dice: y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para darle la despedida y para darle las gracias. ¿Verdad que así dice? No, dice que lo querían despeñar. Dice que lo querían despeñar, mi amado hermano. No le querían dar ni las gracias. Mire, después de todo lo que había sucedido, empiezan ellos a hablar, se empezaron a llenar de ira y empezaron a rechazar el hoy que les había llegado. El Señor había llegado con poder y les estaba diciendo: Nazaret, hoy es tu día. Y nóteme, amado hermano, que Nazaret, en comparación con Jerusalén, no se comparaban. No se comparaban. Yo sé que aquí hay personas que son del puerto de Veracruz. Y si yo les digo que el puerto que Puerto Vallarta es mejor que Veracruz, me van a decir: no, hermano, perdóneme, pero Puerto Vallarta Veracruz ni se compara. Veracruz es mucho mejor. Usted porque no conoce lo bueno, me van a decir. Puerto de Manzanillo, ¿verdad? Bueno, algo así. La comparación era que Nazaret, en comparación con Jerusalén, era insignificante. Nazaret no significaba nada. Es más, decían: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Cuando decían que era Jesús de Nazaret. Entonces, nóteme, amado hermano, que ellos empezaron a airarse, y en vez de aprovechar el hoy de Dios que venía a través del Hijo de Dios, cuando Él se les presenta y les dice: hoy esta escritura se cumplió, hoy es el día, hoy que tú tienes necesidad de estas 5 cosas, yo te puedo decir que aquí está, hoy es el momento adecuado, estás en el día, en la fecha, en el momento, en el tiempo adecuado. El tiempo de Dios, más bien el tiempo nuestro, finalmente encajó al tiempo de Dios. El tiempo de nosotros finalmente se traslapó con el tiempo de Dios. Y cuando esos tiempos, mi amado hermano, se unen, ese es el tiempo de Dios. Ese es el momento en el cual tú y yo debemos de aprovechar, porque no va a venir otro tiempo. No va a poder venir otro momento en el cual el tiempo tuyo puede entrar al tiempo de Dios. El tiempo de Dios, déjame decirte, es perfecto. No cambia. El tiempo de Dios es una línea eterna que no tiene principio, no tiene fin. Siempre ha sido. Pero es el nuestro el que está medido por un reloj, por las 24 horas, por el ciclo del día y de la noche. Pero cuando nosotros, mi amado hermano, le permitimos y le entendemos al Señor y le decimos: Señor, hoy, o Él nos viene a decir: hoy es tu día, hoy es el día, estás en el momento adecuado, finalmente tú accediste, hiciste, te esforzaste, te levantaste quizás ahora más temprano, cambiaste la rutina y estás ahora acá. Note que lo que dice la Escritura es que esa era la costumbre. La costumbre era ir por la tarde, la costumbre era ir y leer el rollo, la costumbre era lo que usted y yo teníamos antes por costumbre.
Ya estábamos acostumbrados a las cuatro paredes, a los cantos, a etcétera. Y ahora mire, el Señor nos sacó de la costumbre, nos sacó de la rutina, nos ha hecho ahora experimentar cosas diferentes. Pero porque hoy, este día, mi amado hermano, ¿qué fecha es hoy? 27. 27. ¿De qué mes? Septiembre. Bueno, hoy es el día. No fue la semana pasada. Mire, yo me he quedado sorprendido, porque bien pudo haber sido la semana pasada, no matter what, como decimos en mi país. Pero no fue así. No fue así. Y estamos ahora los que estamos. Entonces, mi amado hermano, tener esa oportunidad. Pero ¿qué le parece que este pueblo lo que dijo? Le dijeron no. Se empezaron a llenar de ira, se empezaron a llenar de enojo y le decían al Señor, no. Es más, vete fuera de la ciudad. Vete a esa parte más alta y de ahí te vamos a lanzar, te vamos a despeñar. Mi amado hermano, teniendo al Hijo de Dios, teniendo al mismo Verbo encarnado frente a ellos, y ellos no podían darse cuenta quién estaba frente al pueblo, diciéndoles, hoy es tu día, hoy es tu oportunidad. ¿Qué necesitas? Tu tiempo ha entrado en el Olam de Dios, o en el Kairos, como usted lo quiera decir, pero ahí habían entrado, habían traslapado, había colisionado el tiempo del hombre o el tiempo de Nazaret con el tiempo de Dios. Y llega el Señor y les da la oportunidad y ellos le dicen, no, no queremos, no nos interesa, es más, vete de aquí. Me llama poderosamente la atención, mi amado, porque yo no sé si tú y yo quizás hubiéramos reaccionado de igual manera, diciéndole al Señor, no, gracias, pero hoy no. No lo sabemos, no vivimos ese tiempo. Pero déjame decirte que pueda que hoy sea el día para ti. Pueda que hoy, yo no te lo puedo asegurar, porque eso solo tú y Dios lo van a saber. Pero que sí, estamos ahora en el tiempo. Hoy es el día. Ahora tú y yo tenemos que hacer algo también para que eso pueda suceder. Porque esto, déjeme decirle, esto es lo que de alguna manera les molestó. Ya voy a llegar a ese punto, pero antes déjeme nada más pasar a esto. Déjeme leerle el libro de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice, y estaba ahí un hombre que hacía 38 años, fíjense, 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, fíjense la pregunta que le hizo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, yo no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Mi amado hermano, 38 años de estar en la misma costumbre, de que llegaba todos los días al estanque, pero por su condición no podía apresurarse y llegar antes que otros, y así había pasado la costumbre, 38 años intentándolo sin éxito. 38 años, hasta que llega el momento en el cual el Señor empezó a pasar en medio de todos y empezó a apartar a todos hasta que llega y lo alcanza a él y le dice, ¿quieres ser sano? Y mire lo que el hombre le contesta, es que, Señor, no puedo llegar antes de que ya llegue yo al agua, ya alguien me ha ganado y no puedo. Es que el Señor no le estaba preguntando que si él iba a llegar antes, el Señor le estaba preguntando, ¿tú quieres? Hoy es tu día y hoy te estoy preguntando a ti, le dijo el Señor, si tú quieres. Yo no te estoy preguntando cuánto tiempo tienes de estar en esta condición, yo ya lo sé, y yo ya sé también lo que necesitas. Te estoy preguntando que si tú quieres. Entonces mire, mi amado hermano, esa es la pregunta que quizá hoy el Señor te está haciendo también a ti, o me la está haciendo otra vez a mí. Si ya estamos aquí, fuera de la costumbre, fuera de como estábamos antes, fuera de estar a la intemperie en condiciones totalmente diferentes, nadie, creo, lo pudo haber pensado que así íbamos a estar.
Pero mire cómo estamos ahora. Y es el tiempo de Dios. Y la pregunta es, el Señor viene y se acerca a ti y hoy nos pregunta a todos y nos dice, ¿quieres? ¿Lo deseas? Porque hoy puede ser tu día, si tú lo deseas. Ya te quité, ya te saqué de la iglesia, ya te saqué de la costumbre del templo, de las 4 paredes, de aquello que era rutinario, del culto de las 5:30, etcétera. Usted lo conoce ya todo. Ya te saqué de ahí. Te tengo ahora apartado, te tengo diferente, te tengo en un lugar diferente. Ahora déjame preguntarte, ¿quieres? Porque hoy puede ser tu día. Mi amado hermano, yo no sé si esa palabra me estoy dando a entender o no, pero que te quiero decir algo, que hoy puede ser el día para tu vida. Si tú te pones a pensar más detenidamente cómo las cosas han cambiado, cómo las cosas han cambiado en todo aspecto, tal vez en tu casa, en tu trabajo, en todo aspecto, ya no somos iguales. Ya no estamos iguales. Las cosas, déjeme decirle también, no van a cambiar a como estuvieron antes, van a ser diferentes. Ya no vamos a estar igual como estuvimos antes. En medio de todo esto, mi amado hermano, que nosotros vayamos nada más pasando como el tiempo y que no, las cosas no veamos la realidad en la cual estamos ahora y que no lo tomemos en consideración, creo, perdóneme lo que le voy a decir, creo, sería un grave error. Sería como que todo cayó en un saco roto, se fue pasando y desaprovechamos la oportunidad. Pero todavía hoy estamos a tiempo. Después de que el Señor nos ha sacado de la comodidad, después de que el Señor nos ha sacado de todo aquello que tú y yo veníamos haciendo como rutinario, 38 años, yo no sé cuánto, este hombre dice 38 años, pero cuánto tiempo tú y yo hemos pasado exactamente, quizás en una rutina. Y ahora el Señor nos dice, hoy, ¿deseas? Tómalo. ¿Deseas? Tómalo. Ahora, mire pues, yo me pongo a pensar y me pongo a leer un poco más en la palabra. ¿Qué fue lo que hizo que esta gente en la sinagoga se empezaran a enojar? Porque en un principio, usted puede ver, les daban la aprobación, dijeron, wow, qué palabra más bonita la del hijo de José. Dios mío, este hombre habrá ido a la escuela, ¿con quién se preparó? ¿Cómo fue que pasó esto? Si carpinteros eran los dos. Pero después de un momento empezaron a llenarse de ira y empezaron a ver a aquel hombre con diferente perspectiva. Ya no lo veían igual, empezaron entonces a acusarle, a decirle, bueno, ¿por qué nos estás hablando de esa manera? Y a mí me llamó la atención, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hizo el cambio en ellos? ¿Qué palabras dijo Jesús que los pudo haber encendido en ira contra él? Acompáñeme porque la verdad es importante que usted y yo veamos qué fue lo que el Señor les dijo. Y mire lo que dice la palabra en el mismo pasaje. Leamos ahora el versículo 24 al 26 y dice, y dijo, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su tierra, pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo una gran hambre sobre toda la tierra, y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Ahora, me llama poderosamente también la atención, mi amado hermano, que dice la palabra, que después de esto fue cuando ellos empezaron a enardecer, empezaron como a retorcerse por dentro y a sentirse mal y empezar a rechazar al Señor y a la palabra que Él llevaba. Empezaron a rechazar el mensaje y al mensajero. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué de malo tiene lo que el Señor les dijo? ¿Acaso el Señor fue grosero con lo que les dijo? ¿Acaso el Señor se pasó la barda con lo que dijo? El Señor les dijo, miren, nadie es bien recibido en su propia tierra. Ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías.
Pongámosle hasta ahí un alto. Mi amado hermano, en esa época las viudas eran vistas de menos. Las viudas eran consideradas como alguien, a una persona a la cual se podría abusar de ellas, se podía engañarlas, se podía timarlas, se podía hacer aprovecharse de una viuda en todo aspecto. Eso era el concepto, y es más, eso era lo que muchos pueblos hacían. Pero el Señor le había enviado al pueblo de Israel a cuidar de las viudas. Y eso usted lo puede ver en la Biblia, está en Éxodo 22:22. Ahí solo anótelo, si quiere lo busca después en su casa. Pero el Señor les había dicho: a la viuda y al huérfano no lo van a extorsionar, no lo van a maltratar, sino que van a tener cuidado de las viudas, porque esa era la costumbre de todos los pueblos. Ahora, note, mi amado hermano, que dice que en Israel había muchas personas así, había muchas viudas. Habían viudas en abundancia, había muchísimas. Y entonces dice el Señor, dice el pasaje, que entonces Elías fue enviado, pero no a ninguna de las viudas que estaban en Israel, sino que fue enviada a una que no era israelita. Ahora, ahí, mi amado hermano, es precisamente cuando ellos empiezan a molestarse, porque se dan cuenta y les dicen: bueno, hay muchas viudas en Israel, eso lo entendemos, pero Elías no fue enviada a ninguna de ellas, sino que fue enviada a una que vivía en Sarepta, en Sidón. Y eso los enojó, eso los empezó a enfurecer de tal manera que empezaron a considerar: bueno, ¿y por qué nos está diciendo esto? Ahora, si usted y yo escudriñamos y vamos escarbando un poco más, mi amado hermano, ¿qué es lo que el Señor quería decirles a ellos con estas palabras? Número uno, mi amado hermano, es de que en medio del pueblo de Israel, habiendo muchos candidatos, en este pasaje, candidatas, que eran las viudas, ninguna de ellas tuvo la fe que tuvo la viuda de Sarepta. Amén. La viuda de Sarepta, número uno, estaba a punto de morir según la escritura. Si usted va al pasaje que está en Primero de Reyes, y déjeme ver si yo lo tengo acá. Sí, está en el Primero de Reyes desde el capítulo 17 en adelante. No lo vamos a leer todo, pero mire pues, lo que sucede en este pasaje es de que ellos, mis amados hermanos, estaban esperando al Mesías. Ellos estaban esperando al Hijo de Dios, pero a Jesús no lo consideraban al Hijo de Dios. Se sorprendieron cuando lo empezaron a escuchar predicar, y cuando leyó el rollo, y lo ha de haber leído muy bonito. El Señor tenía gracia para hacer las cosas, de tal manera que lo empezó a leer, y cuando lo leyó, todos se maravillaron y dijeron: wow, qué bonito, cómo ha crecido el hijo de José, qué grande se ha hecho, miren qué hermoso. Empezaron quizás a admirarlo físicamente y a admirar la forma que leía, pero solo eso. Él en sí, cuando empezó él a predicarles, fue cuando las cosas empezaron a tornarse para mal, porque entonces el Señor los empezó a confrontar y les empezó a decir: ¿saben qué? En Israel hay muchas viudas, pero ninguna de ellas tuvo la fe que tuvo la mujer de Sarepta, la viuda de Sarepta. Mis amados hermanos, que les dijese eso a alguien a lo cual ellos no consideraban al Mesías, era un insulto. Era un insulto, porque ellos sabían quién era Elías. Ellos sabían que era un hombre, un profeta de Dios. Ellos sabían el calibre de profeta que era Elías. Y entonces ellos se sienten ofendidos cuando dicen: el Señor tuvo que enviar a Elías a un lugar fuera de Israel, porque ni en Israel encontró la fe que encontró la mujer en la viuda de Sarepta. Y entonces ellos se sienten enardecidos, porque dicen: bueno, ¿y por qué nos está hablando así? ¿Quién se cree que es? Era el Hijo de Dios. Y les estaba diciendo: hoy esta escritura se ha cumplido. Hoy es el día en el cual esta escritura se está cumpliendo. Por eso te dije, mi amado hermano, que hoy sea el día que el Señor también ha preparado para ti. Pero entonces déjame decirte algo, que el Señor lo primero que va a empezar a buscar es un corazón que tenga fe,
para poder creer en esa palabra, que hoy es el día. Amén. El Señor se puede presentar hoy aquí en medio de nosotros trayendo algo. Quizás estos 5 mismos regalos que el Señor le llevó a través del pasaje de la porción de Isaías a Nazaret. Pero yo no sé qué es la necesidad que hay en tu corazón. Yo no sé cuál es el problema que has tenido quizá por 15, 5, 10, 20 años. Este hombre tenía una condición en su cuerpo por 38 años. Pero le llegó su hoy, le llegó su día en el cual el Señor le dijo: hoy es el día. Iglesia, pueda que hoy el Señor se te vaya a presentar y te diga también a ti: hoy es tu día. Después de 5, 10, yo no sé cuánto tiempo. ¿Qué ha sido el problema que tal vez a ti te tiene todavía angustiado o agobiado? Tal vez un hijo o una hija, tal vez una situación familiar. Yo no sé, no sé, yo lo desconozco. Solo tú y Dios saben, mi amado hermano, cuál es la necesidad, qué es lo que a ti, por ejemplo, te está afectando. Yo no soy quien para señalarlo, ni aún el Señor lo hace, pero Él conoce sí la necesidad, y Él lo único que quiere es presentarse delante de ti esta mañana y decirte: iglesia amada, hoy es tu día. Hoy es el momento, hoy estás aquí, no estás en otro lugar, ni lo estuviste la semana pasada, aunque lo planificamos, pero no, es hoy, hoy fue el Kairos, hoy es el Kairos, hoy es el Olam de Dios, y el tiempo nuestro, el Cronos, en el cual tú y yo vivimos, se está uniendo al Olam de Dios, al Kairos de Dios, donde entonces ahora el Señor nos dice: sí, hoy es el día. Pero depende de ti y de mí si nosotros también le respondemos al Señor: sí, Señor, sí quiero. Porque Él nos va a preguntar: ¿quieres entonces? Si tú y yo reconocemos que hoy es nuestro día, el Señor nos va a preguntar: ¿quieres? ¿Quieres? Oh, Señor, pero es que mira, tú no sabes que... No, te pregunto: ¿quieres? Señor, es que por 38 años yo he estado y siempre me ganan. No, ya lo sé. Han sido años difíciles, yo entiendo tu dolor, sé las penas que has pasado, entiendo las situaciones que estás viviendo, yo lo conozco todo, sé, lo veo de noche tus lágrimas, veo de noche tus oraciones, las logro escuchar, veo cómo estás sufriendo y entiendo tu dolor. Pero déjame decirte que si tú lo crees, hoy puede ser tu día. El Señor lo único que estaba era queriéndose acercar, y el pueblo le dijo: no, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que nos estés insultando de tal manera, diciendo que hay más fe afuera de la que puede haber aquí en medio nuestro? Pero era tristemente la realidad. Mi amado hermano, mire, si usted y yo nos vamos a ver un poco más detenidamente lo que estaba sucediendo con esta mujer allí en Sarepta. Fíjense que dice la Biblia, mi amado hermano, que esos eran los tiempos de Elías. Y usted sabe que en los tiempos de Elías él se enfrentó al rey Acab y a su esposa Jezabel. Eran enemigos fuertes, era una oposición fuerte la que había, pero Elías fue ungido de tal manera que él pudo avergonzar a los profetas de Jezabel y a los de Baal, de tal manera, mi amado hermano, que él los hace quedar en ridículo. Y fíjense, note, mi amado hermano, había otra cosa. El Señor le da una palabra, le dio una palabra al profeta Elías y le dice: preséntate delante del rey Acab y dile que por tu boca no va a llover hasta que yo te dé a ti la orden, para que por tu boca vuelva nuevamente la lluvia. ¿Acaso no fue ese el mensaje que le dio? Amén. Claro que sí. Y Elías obedientemente se presenta delante del rey Acab y le dice: así ha dicho el Señor, delante de cuya presencia estoy, que no va a llover, que va a haber una grande sequía. Ahora, note, mi amado hermano, el Señor se había amarrado con las palabras que él mismo había dicho. ¿Por qué? Porque si Elías se muere, no hubiera vuelto a llover en la tierra. Así es. Pero el Señor sabía lo que había hecho, y entonces Elías sabía que lo iba a salvaguardar, que su vida estaba ya protegida, porque el Señor se había amarrado con sus palabras diciendo: por tu boca, cuando yo te diga que digas la palabra, la vas a decir y va a suceder como yo he dicho. Entonces el Señor había depositado todo sobre Elías.
Elías tenía esa seguridad, pero llega un momento en el cual él empieza a dudar. Y usted puede verlo en el capítulo 18, él vence a los profetas de Baal y a los de Jezabel, pero en el 19 él sale huyendo, a pesar de que él tenía la promesa de Dios que él lo iba a guardar. Ahora, iglesia, a este punto es donde yo lo quiero llevar ahora, esta mañana. Porque si a este hombre de un tal calibre como Elías le sucedió, tuvo un momento en el cual él dudó, en el cual él pensó, hasta aquí llegué, hasta aquí ya, yo creo que de esta no salgo. Señor, todo iba bien hasta que Jezabel me mandó este mensaje diciéndome que me va a matar. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y qué cree que pudo haber pensado el Señor? Y no te dije, pues, que por tu boca va a volver a llover, que por tu boca las cosas van a volver a la normalidad. Te voy a guardar, te voy a proteger. Se le olvidó a Elías. Sí, Mi punto, amada iglesia, es de que de repente a nosotros también se nos puede olvidar las promesas que el Señor nos ha dado. Sí. Pero eso es lo que yo te quiero recordar el día de hoy, que hoy puede ser tu día, si tú por medio de la fe lo crees. Amén. Eso fue lo que encontró el Señor número uno en Elías. Pero también note que el Señor estaba buscando a una viuda dentro de Israel para que pudiese recibir al profeta, porque quien recibiera al profeta recibiría también la bendición que el profeta llevaba sobre sí mismo. Quien recibiera al profeta Elías iba a recibir la recompensa de un profeta. La Biblia lo dice: el que recibe a un profeta recibe recompensa de profeta. Entonces era lo que el Señor quería, darle una recompensa a aquella persona que tuviera la fe de recibir al siervo Elías. Iglesia amada, el Señor está buscando hoy aquí, en Sacramento, en este lugar, en medio de nosotros, uno al menos que tenga la fe de decirle: sí, Señor, yo te creo, yo me acuerdo de todas tus promesas. Amén. Y no te voy a negar. Amén. A pesar de que tal vez haya sido difícil el tiempo, a pesar de que hayan sido 1, 2, 3, 5, 10, 15 años en que yo tal vez he pasado orando y no veo todavía tu respuesta, pero yo no voy a poner por duda tu palabra, Señor. Y entonces esto es lo que empieza a molestar al pueblo, porque se dan cuenta que ellos no tenían la fe. Se empiezan a dar cuenta que el Señor tuvo que buscar afuera de Israel, y se va a buscar a Sarepta, a un lugar, déjeme decirle, donde ahí a quien se adoraba era a Baal, porque esos eran los tiempos de Elías, y habían dos dioses: el Dios verdadero y el Dios Baal. Y usted sabe cómo termina Elías avergonzando. Él hace descender fuego del cielo, y aquel pueblo, el pasaje en el primero de Reyes capítulo 18 cierra el pasaje diciendo que entonces ese día todo el pueblo cayó de rodillas diciendo: Jehová es Dios, Jehová es el verdadero Dios. Mira el poder de que tuvo aquellas señales que siguieron a la palabra, hicieron que todo un pueblo se definiera delante de Dios. Entonces, mi amado hermano, pero en Sarepta todavía no había llegado ese rema, todavía no había llegado esa revelación en el cual el pueblo todavía seguía adorando. El pueblo de Sarepta seguía adorando todavía a los Baales y a otros dioses. Entonces llega este hombre y le dice a la viuda: ¿sabes qué? Dame agua de beber. Y con permiso, lo voy a hacer más gráfico. Gracias. Dame agua de beber. Y le lleva el agua y después le dice: ahora hazme de comer. Me vas a hacer una torta de pan. Oh, le dice: solo tengo suficiente para cocinar para mi hijo y para mí, y después morirme. Pero tenía fe. Tenía fe en medio de todo. Ella le dijo: ¿sabes qué? Te voy a obedecer, te voy a hacer caso. No sé por qué, no entiendo qué, no entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué viniste a mí,
Habiendo tantas viudas en tu pueblo, en tu ciudad, ¿por qué tuviste que venir hasta donde yo estaba? Para mí eso no es casualidad, pero entiendo, algo me late, si lo quiere llamar así. Algo me está diciendo internamente que debo entonces de tomar atención a tus palabras y te voy a creer. Si tú me estás diciendo que haga una torta que le dé de comer a ti primero y después mi hijo y después yo, te voy a obedecer, te voy a hacer caso. No sé por qué te voy a hacer caso. Quizás me voy a morir en el intento, pero no importa. Mi amado hermano, eso es lo que el Señor estaba viendo. Eso es lo que el Señor también quiere ver en la iglesia. Mire, entiéndamelo de esta manera. Muchas veces debemos de tener, entiéndamelo con oído circuncidado, una fe suicida, si lo quiere llamar así. Que por el Señor nosotros tomemos decisiones radicales creyendo en fe. Que por el Señor usted y yo en fe actuemos, y aunque veamos que hay agua, usted y yo demos el paso, seguros que no nos vamos a hundir. Esa es la fe que el Señor también desea ver en el pueblo de Dios, y sobre todo en estos últimos días, porque estamos viviendo el último tiempo, mis amados hermanos, y la iglesia seguramente antes de que el Señor venga va a tener que hacer cosas que den a conocer el nombre de Dios. Va a tener que dar testimonio de la grandeza de Dios. Pero para eso, mi amado hermano, la iglesia va a tener que dar también pasos de fe. Por eso es que el pueblo, los que estaban en las sinagogas, se empezaron a molestar contra el Señor, porque les estaba enviando un desafío a la fe. Les estaba recordando y les estaba diciendo: ustedes no tuvieron fe en su momento determinado. Cuando el Señor envió al profeta Elías, nadie aquí lo quiso recibir, nadie creyó en la palabra que el Señor le había dado, y dejaron ir la bendición del profeta a otro lugar. La pregunta es ahora, amada iglesia, ¿dejarías ir tú la bendición de Dios a otra parte? ¿Seríamos capaces esta mañana de decirle al Señor: Señor, vete fuera de Sacramento mejor, vete para allá, para Stockton o Lodi, pero aquí no? Perdóneme, mi amado hermano, pero es el tiempo de decirle al Señor: sí, Señor, nosotros sí te creemos, nosotros sí necesitamos de ti, nosotros te decimos sí, nosotros tomamos la fe, nosotros vamos a ser como esa viuda de Sarepta, la cual creyó a pesar de que tal vez no veía claro, pero sabía que algo internamente le confirmaba y le decía: hazle caso a este hombre aunque no lo conozcas, es un completo desconocido, te está pidiendo comida, te está pidiendo agua, tú dale, vas a ver la bendición que te voy a traer. Amén, amén. Mi amado hermano, tal vez la palabra que yo te estoy trayendo esta mañana no la estás pudiendo todavía entender a cabalidad. Solo tómala por el Espíritu, tómala por la fe, y vas a ver que el Señor te va a recompensar, te va a dar, te va a mostrar, pueda que hoy sea tu día, pueda que hoy sea el día en que el Señor se presente delante de ti y te diga: pídeme lo que quieras. ¿Cuál es la situación que no el Señor todavía piensas tú que no ha podido resolver? No es que Él no la pueda resolver. Lo que pasa es que Él está buscando la fe. Necesita encontrar en un corazón la fe suficiente para poder entonces actuar. Miren, yo ya solo voy a leer lo último porque quiero ya... el tiempo nos ha avanzado y yo quiero ya pasar también a ministrar. El Señor puso en mi corazón también que este día, después de que no nos hemos visto en todo este tiempo, ministremos también la Santa Cena. Aleluya. Y mi deseo es de que a la administración de la Cena del Señor, tu fe se reactive. Que puedas, a través de los elementos que son el pan y el vino, tu fe sea reactivada. Tal vez dejaste de tener fe. Tal vez hubieron situaciones en las cuales tú pensaste de que ya mejor aquí ya dejo todo esto, ya no voy a seguir adelante. Tal vez de repente pasaron situaciones, pasaron cosas, te llegaron pruebas, te llegaron situaciones difíciles. Yo no sé qué pudo haber pasado. O esta pandemia, quizás algunos los pudo haber enfriado, los pudo haber de alguna manera hecho sentir que ya para qué voy a seguir en esto del evangelio, ya ni la iglesia existe, no, permítame, la iglesia somos nosotros. El templo tal vez se pudo haber cerrado temporalmente, pero la iglesia de Cristo vive y está ahora en las casas, y estamos ahora acá congregados en su nombre. Y si el Señor vive, su iglesia también vive, mi amado hermano.
Entonces, yo solo quiero cerrar ya leyendo lo último, porque yo quiero decirte que si tú lo crees por la fe, hoy puede ser tu día. Hoy puede ser el día en el cual el Señor se te presente y te diga: créeme y pídeme lo que quieras, que yo te lo puedo hacer. Amén. Yo le voy a pedir que se quiera poner de pie y vamos a orar. Le voy a pedir a mis hermanos Méndez, si por favor pueden, les voy a dar estas instrucciones. Para ministrar la Santa Cena hay unas copitas que ya están selladas, están cerradas. Y esa copita, gracias, hermano, es como esos depósitos que tienen para la leche que le pone usted a su café. Entonces solo va a levantar la pestaña de arriba y ahí le va a salir el pan. Levanta la segunda y se le va a destapar ya la copita para que tenga el jugo. Es jugo de uvas para que todos podamos participar, niños y adultos. No es vino, es jugo de uvas. Así es que les voy a pedir que cuando ya los hermanos estén listos ahí, vamos a ir pasando por familias para que puedan tomar uno cada uno. Cada uno se toma una copita y regresa ahí a su lugar, y así vamos a ir pasando. Mientras cada uno ahí, amados hermanos, en su lugar, empezamos esta mañana a prepararnos para participar de la cena del Señor. ¿Cómo nos vamos a preparar? Nos vamos a preparar orando, nos vamos a preparar examinándonos a nosotros mismos. Dice la palabra en 1 Corintios que cada uno debe de examinarse a sí mismo. Y esta es, mi amado hermano, la oportunidad para ponernos a cuentas con el Señor. Esta es la oportunidad no para juzgar a nuestros hermanos, a los que estamos y a los que no vinieron, sino que es la oportunidad de que nosotros personalmente nos sentemos en el banquillo de los acusados, si así quiere llamarlo, y nos declaremos culpables. Esto es el tribunal del Espíritu Santo, para no ser juzgados más adelante con el mundo. Esta es la oportunidad para que ahora tú y yo recuperemos la comunión con el Señor. Usted me puede decir: ¿sabe qué, pastor? No me siento digno, yo no quiero participar. Déjame decirte que debes de participar. Estarías desaprovechando la oportunidad de irte de este lugar a cuentas con Dios. Mañana, perdóname lo que te voy a decir, mañana nadie lo sabe. Hoy el Señor les dijo a ellos: hoy es el día. Mañana nadie lo tiene seguro. Mañana quién sabe. Hoy es el momento. Hoy es la oportunidad. Dios está aquí y Él quiere. Mire, Él no viene el día de hoy a juzgar a nadie. Él trae una mesa y quiere que tú y yo nos sentemos con Él. Arreglemos las cuentas pendientes. ¿Verdad que es rico cuando ya no debe usted algo? Ya pagué aquello que me estaban cobrando, ya no lo debo. Lo disfruta con más alegría, ¿verdad? Porque ya no lo debe. Mire, así precisamente el Señor pagó ya la deuda. Tú y yo no debemos nada. Por lo tanto, no deberíamos de sentirnos que todavía debemos, sino que pasemos nada más a la mesa y arreglemos las cuentas. Si estás, aparentemente tú piensas que estás en saldo rojo, el Señor va a venir y te va a poner crédito, te va a borrar, como dicen los hermanos en México, de nueva cuenta. De nueva cuenta. ¿Qué te lo impide? Hoy es el tiempo. Es que, pastor, usted no sabe cómo vine yo salí ahora de la casa y ya está peleando. No importa, pero ya estás aquí. Hoy es el momento. Pastor, es que usted no sabe lo que me ha pasado. Si usted supiera, perdóneme, pero al Señor no le interesa eso. Él ya lo conoce, Él ya sabe, pero Él nos está dando la oportunidad de que hoy nos vayamos a cuentas, nos vayamos bien con Él, que tengamos fe a su palabra, que tengamos fe a lo que Él nos ha prometido,
Y de esa manera, tú y yo vamos a estar bien delante del Señor. Yo no quiero que pasemos este momento sin considerarlo, y ahí cada quien en su lugar. Cierren sus ojos y pidan al Señor. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. Si hay algo de lo cual usted sabe que el Señor no se ha alegrado, pero ahora es el momento de que nos pongamos a cuentas con Él. Es tu sangre que me limpia, es tu sangre que me da vida, pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, que la nieve, mi Cristo, precioso sacrificio de Dios, pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, que la nieve, mi Cristo precioso. Voy a pedirles que por familia puedan ir pasando, empezando aquí por mi lado derecho, familia Espinosa, puedan ir pasando ahí por grupos, después así sucesivamente, familia Castillo, familia Medina, después ahí por orden van pasando, familia Barrera Guerrero, así es, ¿verdad? López, perdón. Y así vamos pasando, hermana Mari también después al final, para que participemos mientras cantamos. Pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, que la nieve, mi Cristo, sacrificio de Dios, pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, que la nieve, mi Cristo, precioso sacrificio de Dios, pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, que la nieve, mi Cristo precioso, mi Cristo precioso, sacrificio de Dios. No sé si ya todos tenemos los elementos. Muy bien. Entonces yo le voy a pedir que destape ahí su panito.
también destape ahí su copita. Y vamos a esperar que ya todos lo tengan listo. ¿Ya saben cómo se hace? Se levanta la tapaderita de arriba primero. Y está el pan. ¿Sí? Ok. No sé si estamos todos listos. Amén. Tome ahí en su manita derecha su pan. Y no sé, hermana Cristina, si tú también ya estás lista, si no te esperan, no hay ningún problema. Sí. Muy bien. ¿Falta alguien más? Si no, hacemos el tiempo, no hay prisa. Hoy es el tiempo de Dios y Él no tiene prisas. Amén. Bueno, levante ahí en su manita derecha el pan. Y si usted me quiere acompañar en esta oración, Padre, a través, Señor, de tu cuerpo que está representado en este pan, Señor, aunque hecho de manos de hombres, Señor, pero en este momento, Padre, lo apartamos, lo consagramos, Señor, junto con la copa de vino, para que sean, Señor, convertidos en elementos que ya no representen más tu cuerpo o tu sangre, sino que vengan a convertirse, Señor, en nosotros, en tu misma sangre, en tu mismo cuerpo. Padre, que a través de la fe, Señor, que nosotros esta mañana vamos a poner sobre ellos, bajo esa fe, Señor, traigan salud, traigan apertura de ojos espirituales, que traigan apertura de fe, Señor, a nuestros ojos. Que nuestros ojos, Señor, sean abiertos. Que, Padre, así como el profeta oró y pidió, Señor, abre los ojos de este mi siervo para que vea que son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra nuestra. Que así, Señor, esta mañana nuestros ojos por la fe sean abiertos, Señor, y que podamos ver que son más las promesas que tenemos en ti, Señor, que aquellos argumentos que nos eran contrarios. Señor, por tus promesas, Padre, en tu palabra, nosotros estamos con vida. Señor, que a través de este pan, nuestra fe, Señor, vuelva otra vez a reactivarse, Señor. Que te creamos nuevamente a ti, Señor. Que dejemos a un lado lo que pasó, Señor. Que dejemos a un lado, Señor, el pasado, las pruebas. Que dejemos, Señor, a un lado aquellas cosas que nos sirvieron como tropiezo, que nos detuvieron, Señor. Y que ahora venga una nueva etapa en nosotros, Señor. Venga un nuevo mover de tu espíritu, un nuevo tiempo, una nueva temporada, Señor. Padre, en la cual ahora tu iglesia, hoy más que nunca, esté deseando y amando el día de tu venida. Levante su mano, ahí su pan, y digámosle, Señor, que a través de este pan, la fe, Señor, que tú nos has dado, sea, Señor, reactivada, y que por la fe podamos ahora creer en tus promesas, hoy más que nunca. Participemos todos del pan en el nombre del Señor. Dice la palabra que después de haber compartido el pan, ellos también tomaron la copa. La copa, mis amados hermanos, que es el jugo de uvas, representa la firma de un nuevo pacto. El Señor selló su pacto de amor para con la humanidad, para con cada uno de nosotros, a través de derramar su sangre. Esa sangre que ahora nos limpia de todo pecado, de toda contaminación, nos devuelve la comunión con el Señor y sella ese pacto. Esa sangre que se derramó hace más de 2000 años, que nunca se coaguló y que está vigente al día de hoy. Esa sangre es la que esta tarde nosotros vamos a participar de ella por medio de la fe, cerrando este pacto, sellando esta oportunidad que el Señor nos da. Que a través
de estos elementos que hemos participado, nuestra fe se reactive y que tú le creas al Señor que aquellas cosas que todavía tus ojos no han visto, las van a ver. Cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. Cree únicamente a sus promesas. Hoy es el día, iglesia. Hoy es tu día. Si tú lo puedes creer, hoy es tu día. Que al tomar de esta copa le creamos al Señor que hoy es nuestro día. Y así el Señor se agrade y te diga: iglesia, pídeme lo que quieras. Participemos de la copa en el nombre del Señor. Mientras cantamos: canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea Él. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Démosle un aplauso fuerte al Señor esta mañana, diciéndole: Señor, incomparables promesas hay en ti. Confío, Señor, en tus promesas. Confío, Señor, en tus palabras. Confío, Señor, en lo que tú has dicho de mí. Confío, Señor, que tú tienes planes de bienestar, planes de prosperidad para mi vida. Los recibo, Señor. Y hoy inicio una nueva etapa. Hoy inicio un nuevo tiempo, una nueva temporada en ti, Señor, donde tus promesas, Señor, son las que me mantienen de pie. Confío, Señor, en tus promesas, porque sé que hoy es mi tiempo, hoy es mi día, hoy es, Señor, lo que tú tienes reservado para mí. Te decimos, Señor, esta iglesia te dice hoy: no te vayas, Señor, quédate aquí con nosotros. Nosotros sí, Señor, te creemos. Nosotros sí, Señor, si has buscado un corazón lleno de fe, ahora, Señor, hay un corazón con fe, Señor, con nuevas fuerzas, con fuerzas como las del búfalo, con fuerzas, Señor, como que nos han salido alas como las del águila para remontarnos a las alturas y desde ahí, Señor, estar más cerca de ti. Gracias, Padre, gracias por esta hermosa oportunidad que nos da, Señor, de ir en paz, de ir renovados en un nuevo pacto, Señor, contigo, y empezar de nueva cuenta, Señor, un nuevo tiempo, porque hemos entendido que hoy es nuestro tiempo. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Amén.
Amén. Amén, amén. Muy bien, mis amados. Yo sé que ya el tiempo nos avanzó, es casi la 1 y estamos bien con el tiempo. Solo quiero ya, desde que nos despidamos, dar unos anuncios. El próximo domingo, sí, ya.